Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde la pasión por las historias que nos llegan desde Turquía se vive al máximo. Hoy prepárense para un viaje aún más intenso, un recorrido profundo lleno de emociones, romance y, por supuesto, ese toque dramático que tanto nos gusta y que nos define como fans de este género. Vamos a hablar de series que, literal, te elevan al cielo, te hacen sentir mariposas en el estómago y a veces, te dejan con el corazón un poquito roto, pero de una manera hermosa. En el título les prometí un bombazo turco y no vamos a decepcionar. Pero esta vez no solo mencionaremos las series, sino que exploraremos a fondo lo que las hace especiales, desmenuzando los elementos que las convierten en experiencias inolvidables. Vamos a analizar esas series que por su química entre los protagonistas, por sus tramas intensas y bien construidas, por la belleza de sus paisajes que nos transportan a otro mundo, o por la música que toca directamente el alma, te hacen sentir que estás viviendo un sueño. Un sueño turco, claro está. Así que acomódense, prepárense su té turco y acompáñenme en este recorrido extendido por el paraíso de las telenovelas otomanas. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, los invito, más que invitados, a suscribirse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Subimos contenido sobre series turcas regularmente con análisis, noticias de última hora, chismes jugosos y recomendaciones personalizadas para que siempre tengan algo nuevo y emocionante que ver. Además, me encanta leer sus comentarios, son la chispa que enciende este canal. Así que después de ver el vídeo, no se olviden de dejar su opinión sobre las series que vamos a mencionar hoy. Así podemos intercambiar ideas, recomendaciones y hasta debatir sobre nuestros personajes favoritos. Ahora sí, empecemos en serio. Vamos a arrancar con una serie que sin duda hizo temblar los corazones de miles de personas alrededor del mundo y que sigue generando suspiros. ¿Será que es amor? O Senkalkapmda, como la conocen en su idioma original. Esta serie del género comedia romántica tiene como protagonistas a Hande Erçel, interpretando a Eda YLDZ, y a Kerem Bürsin, dando vida a Serkan Bolat. Sí, los mismos Kerem y Hande que mencionamos en el título. Su presencia es sinónimo de éxito y de una química que traspasa la pantalla. La trama, como ya saben, gira en torno a Eda, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura en el extranjero. Sin embargo, pierde su beca debido a las acciones de Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto con una reputación de implacable. El destino los une y terminan haciendo un acuerdo que parece sacado de un cuento de hadas moderno. Eda fingirá ser la prometida de Serkan durante 2 meses a cambio de que él le devuelva su beca. Ahora, dirán ustedes, otra comedia romántica cliché. Y sí, la premisa puede sonar familiar, pero aquí es donde la serie se diferencia. La magia de ¿Será que es amor? Radica, como mencioné antes, en la química innegable entre Hande y Kerem. Pero también en la forma en que la serie juega con los tropos del género, subvirtiéndolos y ofreciendo algo fresco y original. Desde el primer capítulo, la tensión entre sus personajes es palpable, una tensión cargada de miradas, roces accidentales y diálogos ingeniosos. Esa tensión se transforma gradualmente en una atracción irresistible que los arrastra a un romance inesperado, un romance que florece en medio de las mentiras y los malentendidos. Pero la serie no se trata solo de romance superficial. También explora temas profundos y relevantes, como la ambición profesional versus la felicidad personal, la importancia de la familia y la amistad como pilares fundamentales de la vida, y la perseverancia para perseguir tus sueños, incluso cuando todo parece estar en contra. Además, la producción es impecable, con escenarios preciosos que nos transportan a la vibrante Estambul, vestuario elegante y moderno que refleja la personalidad de cada personaje, y una banda sonora que te hace suspirar, con canciones que se quedan grabadas en tu mente mucho después de que termina el episodio. Y por supuesto, la ciudad de Estambul, que se convierte en un personaje más de la historia, mostrada en todo su esplendor, desde sus bulliciosos mercados hasta sus impresionantes paisajes. ¿Por qué digo que esta serie te eleva al cielo? Porque te hace creer en el amor verdadero, en esos romances que surgen de la manera más inesperada y que te cambian la vida para siempre. Te hace reír a carcajadas con las ocurrencias de los personajes secundarios, te hace llorar a mares con los momentos de vulnerabilidad de Eda y Serkan, te hace suspirar con sus escenas románticas y te deja con ganas de más, mucho más. Y seamos honestos, la belleza de Hande y Kerem tampoco hace daño. Su química era tan fuerte que trascendió la pantalla y terminaron siendo pareja en la vida real, un romance que alimentó aún más la pasión de los fans.
Aunque lamentablemente su relación no duró, nos dejaron una serie inolvidable que nos seguirá haciendo soñar por mucho tiempo. Incluso después de su separación, la serie sigue siendo un referente del género y un ejemplo de cómo la química entre los protagonistas puede marcar la diferencia. Continuando con nuestro viaje por las alturas del amor turco, ahora vamos a hablar de Pájaro Madrugador, o Erkenci Kuş, otra comedia romántica que conquistó los corazones de muchos, y que sigue sumando adeptos gracias a su encanto y frescura. En esta serie tenemos a Demet Özdemir interpretando a Sanem Aydın, y a Can Yaman dando vida a Candy Beat, una pareja que también logró generar una gran conexión con el público. La historia se centra en Sanem, una joven soñadora y un tanto alocada que trabaja en la tienda de comestibles de su padre, ayudando a su familia. Un día decide aceptar un trabajo en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado que su familia está planeando. Allí conoce a Candy Beat, el fotógrafo aventurero y carismático hijo del dueño de la agencia, un hombre que vive la vida al máximo y que despierta en Sanem sentimientos que nunca antes había experimentado. Al igual que en ¿Será que es amor?, la química entre los protagonistas es fundamental para el éxito de la serie. Demet y Can tienen una conexión muy especial que se transmite a través de la pantalla, una conexión que se basa en la espontaneidad, la diversión y la admiración mutua. Su relación está llena de momentos divertidos, tiernos y apasionados, que te hacen creer en el poder del amor y en la magia de los encuentros inesperados. Pájaro Madrugador también se destaca por su ambientación alegre y colorida. Los escenarios, el vestuario y la música crean una atmósfera positiva que te levanta el ánimo y te invita a disfrutar de la vida. Además, la serie tiene un mensaje muy bonito sobre la importancia de ser fiel a uno mismo y de perseguir tus sueños, sin importar lo que digan los demás. Sanem es un personaje que inspira a ser auténtico y a no tener miedo de mostrar tu verdadera personalidad. Lo que hace a esta serie diferente, además de la innegable atracción entre los protagonistas, es la personalidad de Sanem. Ella es una chica muy genuina, un poco torpe, pero con un corazón enorme y una gran imaginación. Y Can, a pesar de su apariencia de chico duro y aventurero, es en realidad un hombre sensible y apasionado que se preocupa por los demás. La combinación de estas dos personalidades crea una dinámica muy interesante que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final, y que te hace sentir que estás viendo una historia real y cercana. Esta serie también nos lleva al cielo porque nos muestra que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. Que a veces, la persona que está destinada a estar contigo es aquella que menos te imaginas. Y que vale la pena luchar por el amor, incluso cuando las cosas se ponen difíciles y cuando los obstáculos parecen insuperables. Ahora vamos a cambiar un poco de género y a explorar una serie que, si bien tiene romance, se centra más en el drama y el misterio, Amor Prohibido, o Aşk Memnu. Esta serie, protagonizada por Beren Saat como Biter Ziyagil y Can Tatlıtuğ como Belül Aznedar, es un clásico de las telenovelas turcas y una de las más exitosas de todos los tiempos, un verdadero fenómeno cultural que marcó un antes y un después en la televisión turca. La trama se desarrolla en la alta sociedad de Estambul y cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico mucho mayor que ella, buscando escapar de su madre y de una vida que considera mediocre. Sin embargo, Biter se siente irresistiblemente atraída por Belül, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y mujeriego que vive en la misma casa. Su amor prohibido desencadena una serie de eventos trágicos que sacuden los cimientos de la familia Ziyagil. Amor Prohibido es una serie intensa y dramática que explora temas como la pasión desenfrenada, la infidelidad, la ambición desmedida y la culpa paralizante. A diferencia de las comedias románticas que mencionamos antes, esta serie te eleva al cielo de una manera diferente. No te hace soñar con un amor perfecto, sino que te muestra la complejidad de las relaciones humanas y las consecuencias de tomar decisiones equivocadas. Te hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, el deseo y la moralidad, y te plantea preguntas difíciles sobre lo que estás dispuesto a sacrificar por la felicidad. La actuación de Beren Saat y Can Tatlıtuğ es simplemente impecable. Logran transmitir la intensidad de sus sentimientos y la desesperación que sienten por estar juntos, así como la culpa y el remordimiento que los carcomen por dentro. La serie también se destaca por su producción lujosa, su guión inteligente y sus diálogos punzantes. Aunque el final es trágico, Amor Prohibido es una serie que te marca para siempre. Te muestra que el amor puede ser una fuerza destructiva si no se maneja con cuidado. Y que a veces las decisiones que tomamos en el calor del momento pueden tener consecuencias irreparables.
Esta serie nos recuerda que incluso en el romance hay peligro y ese peligro, bien representado, también nos eleva a un lugar de reflexión profunda y entendimiento sobre las complejidades humanas. Es una serie que te hace pensar, que te hace sentir y que te deja una huella imborrable en el corazón. Para terminar, vamos a hablar de una serie más reciente que también ha causado furor entre los fans de las telenovelas turcas, Yargı o Familia. Esta serie, protagonizada por Pınar Deniz como Ceylin Erguvan y Kaan Urgankolu como Ilgaz Kaya, es un thriller judicial con toques de romance, una combinación que ha resultado ser explosiva. La historia se centra en Ceylin, una joven abogada idealista y apasionada que lucha por la justicia, e Ilgaz, un fiscal serio y recto que cree en la ley y el orden. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ceylin es acusado de asesinato. Ceylin está convencida de la inocencia de su hermano y decide defenderlo, mientras que Ilgaz está decidido a encontrar la verdad y llevar al culpable ante la justicia. A medida que investigan el caso, Ceylin e Ilgaz se ven obligados a trabajar juntos y, a pesar de sus diferencias en cuanto a su visión del mundo y su forma de abordar la ley, comienzan a sentir una fuerte atracción el uno por el otro. Sin embargo, su relación se ve constantemente amenazada por los secretos y las mentiras que rodean el caso, y por las presiones externas que intentan separarlos. Yargı es una serie que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. La trama está llena de giros inesperados y sorpresas que te hacen dudar de todo el mundo. Además, la serie explora temas importantes como la justicia, la corrupción, la familia y la lealtad, y te plantea preguntas sobre lo que estás dispuesto a hacer para proteger a tus seres queridos. Esta serie nos eleva al cielo porque nos muestra que el amor puede surgir incluso en las circunstancias más difíciles. Ceylin e Ilgaz son dos personas muy diferentes que, a pesar de sus diferencias, logran encontrar el amor y el apoyo el uno en el otro. Su relación es un ejemplo de que el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso la desconfianza y el dolor. Además, Yargı tiene un mensaje muy poderoso sobre la importancia de luchar por la justicia y de no rendirse ante la adversidad. Ceylin es un personaje muy inspirador que demuestra que una sola persona puede hacer la diferencia, y que vale la pena luchar por lo que crees, aunque el camino sea difícil y esté lleno de obstáculos. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje extendido por las series turcas que te elevan al cielo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido profundo y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Como hemos visto, las series turcas tienen el poder de transportarnos a otro mundo, de hacernos soñar con el amor verdadero, de hacernos reflexionar sobre la vida y de hacernos sentir emociones intensas. Ya sea a través de comedias románticas llenas de química, dramas intensos que exploran la complejidad de las relaciones humanas, o thrillers judiciales que nos mantienen al borde del asiento, las series turcas siempre logran captar nuestra atención y robar nuestros corazones. Antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Ahora me gustaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Cuáles series los han hecho sentir que estaban en el cielo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Compartan sus recomendaciones para que todos podamos descubrir nuevas historias. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle me gusta a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.